¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? ¿Cómo se encuentra la derecha en general? Todo este escándalo de Javier Milei nos lleva a preguntarnos en realidad cómo opera la derecha en este momento en el mundo, cómo operan sus principales responsables. Y de ello voy a platicar con mi querido Héctor Alejandro Quintanara, quien siempre es un verdadero placer saludar en todos los sentidos y admirar por sus expresiones. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Muchas gracias. Un saludo para ti, para tu audiencia y muchas gracias por tus amables palabras. No, hombre, qué admiración total. Oye, a ver, te pregunto esto, tú lo manejaste en tu cuenta de X. ¿Cómo se encuentra la derecha de todo este escándalo, huracán, discusión? Porque sí estamos centrados en mi ley, pero caray, cuando uno revisa sus otras cartas, pues no quiere decir que estén muy limpias que se diga. Sí, creo que en este momento el panorama de la derecha mundial es bastante escabroso, bastante desolador y tristemente muy poderoso. Hacía yo una analogía porque me da la impresión de que con lo que acabamos de ver con Milei, que cometió una estafa, fue partícipe de una estafa piramidal donde infló artificialmente una criptomoneda que después reventó y dejó ahí defraudadas a muchas personas en su propio país, actuando como si fuera un taur de un casino y no un presidente con una responsabilidad muy alta pública. Pues da la impresión de que este sujeto pues es tal cual un vendedor de estafas piramidales. Pero si uno se asoma a los Estados Unidos, pareciera que el presidente de ese país tiene a un televangelista ampón, ¿no? Con alguien como Donald Trump. Si nos asomamos a Ecuador con Noboa, vemos que se trata de una especie no sé, pendenciero rufián de alguna telenovela mala. En el caso mexicano, pues nos damos cuenta que el año pasado la derecha mexicana apoyó a una candidata a la cual trataban como una especie de producto milagro, ¿no? Querían que Xóchitl Gálvez resolviera en 6 días de campaña lo que en 6 años la oposición no hizo. Y pues entonces nos damos cuenta de que más que un ideario conservador, es más, mucho más que un simple ideario neoliberal, pues estas derechas pareciera que su ideología es, sin más, pues lo más tóxico de las prácticas mediáticas, ¿no? O sea, estos personajes en realidad eh, pues no representan un proyecto en sí, sino bravatas, golpeteos en la mesa y enemigos de paja, espantajos como la cultura progre, el comunismo, el socialismo, lo woke, etcétera. Y si ya nos vamos a otra cuestión, como por ejemplo el gobierno de Netanyahu en Israel, pues ese sin más es un criminal inescrupuloso que sin duda también pertenece al espectro de las derechas. Entonces, este panorama sombrío nos hace ver que pues el verdadero proyecto de las derechas es o construir estos personajes eh, eh, mediatizados tóxicos, o cuando sí tienen una ideología, resulta que es supremacista y carnicera, como el caso de Netanyahu en Israel. Entonces, pareciera que si no es la vacuidad mediática, es el sadismo, la verdadera ideología de estas derechas en el poder en este momento. Mencionabas a la vez peligroso. El poder que ellos tienen les permite operar de esa forma. ¿Cuál es el poder que hay detrás de ellos? Pues bueno, las derechas en general siempre se han acomodado bien a las élites. Aunque en algunos casos algunas derechas tuvieron ciertos discursos pues contrarios a ciertas élites. Pues pienso, por ejemplo, las derechas religiosas mexicanas que eran contrarias a Estados Unidos, no por una cuestión económica, sino porque para ellos Estados Unidos significaba protestantismo y ellos eran católicos. Pero es difícil que las derechas se lleven mal con las élites por una razón sencilla. La visión de todas las derechas moderadas y radicales es elitista en sí, porque para ellos siempre debe haber algún grado de desigualdad en la sociedad
porque ellos creen que el individualismo, que el esfuerzo personal, en el mejor de los casos, hablo de las derechas presuntamente democráticas, moderadas, creen en la meritocracia, creen en estas cuestiones donde el individuo tiene sus propios medios para subsistir y entonces la pobreza y la desigualdad pues, son resultado de gente que no se ha esforzado lo suficiente o algo así. Y ya las derechas más reaccionarias, pues pensemos en los fascismos, en el nazismo, pues sí tenían una idea de sociedad jerárquica donde unos por naturaleza, por razones de etnia, género o clase, son superiores a otros y se arrogan el derecho a neutralizar o incluso exterminar a los inferiores. Entonces, pues siempre va a haber un elitismo intrínseco en las derechas, por lo tanto nunca van a estar peleadas con las élites económicas. Y en este momento hay una eclosión de derechas en el mundo, porque bueno, los casos de América Latina con Milei, con Noboa no son únicos. En Europa está ocurriendo algo parecido con fenómenos como el de Hungría con Orbán o el ascenso de una mujer abiertamente fascista, musoliniana, como es el caso de Giorgia Meloni. Entonces, pues este momento nos deja ver con toda nitidez de qué son capaces estos personajes cuando tienen el poder político que, bueno, se han dedicado a limitar derechos, a tratar de reactivar agendas retardatarias, o como el caso de Milei, simplemente a estafar y generar a gente multimillonaria que se hace rica de un día para otro a costa de, pues, estafar a gente que confía en ellos. Aquí hay que dejar en claro que, pues, la mayoría de los que atendieron este llamado de Milei a comprar esa criptomoneda Libra que terminó en un fraude, pues eran sus propios seguidores. Si así trata a sus aliados, no quiero pensar cómo trataría, cómo quiere tratar a sus adversarios, ¿no? Que son casi todos, las mujeres feministas, los zurdos de mierda, como los llama él. Entonces, pues creo que es muy nítido el momento que estamos viviendo porque dejen claro cómo actúan estos personajes cuando tienen el poder en sus manos. Es una especie de involución, querido Héctor. Sabemos que el capitalismo, sus derivados neoliberalismo, ahora se dicen libertarios, pero te pregunto una involución incluso desde el punto de vista moral o de principios, cuando el presidente de Estados Unidos, a final de cuentas, es un convicto, es un tipo que está sentenciado, señalado como delincuente. El presidente de Argentina se la pasa estafando gente. Ya mencionabas el caso de Netanyahu. Hay acusaciones a otros personajes de esa ultraderecha vinculados precisamente con desde represión, persecución de activistas y demás. El caso de Nayib Bukele, por ejemplo. Es una involución, es decir, no les importa ya en un momento dado ese tipo de cosas a tal grado de que se muestran pletóricos en hacerlas. Sí, desde luego. Es que las derechas y los conservadurismos suelen tener una visión inmovilista de la historia. Por eso es que pues es difícil que cambien sus convicciones, este elitismo intrínseco del cual ya hablaba, y creo que se manifiesta en cosas como esta. Pensemos en el entorno de Javier Milei, en personajes como Nicolás Márquez o Agustín Laje, que son ideólogos reaccionarios, que son negacionistas de los crímenes de la de la última dictadura militar en Argentina de 1976 a 1983 o la señora Victoria Villaurruel, que ha sido siempre una abogada de los gángsteres que conformaron esa dictadura, es una regresión espeluznante por una razón contundente. En todas las dictaduras del siglo XX, perdón, de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, entiéndase la chilena, la paraguaya, eh, la boliviana, todos los dictadores murieron impunes. Hugo Banzer en Bolivia murió impune, Alfredo Stroessner en Paraguay murió impune, Augusto Pinochet en Chile murió impune. En fin, todos murieron impunes
el único país que sí logró castigar a una parte de sus dictadores fue Argentina. Y se logró que el principal líder de la junta golpista que gobernó Argentina del 83, del 76 al 83, que fue Rafael Videla, muriera en la cárcel pagando sus crímenes. Argentina había dado una lección histórica a todo el continente y ahora resulta que el primer presidente liberal libertario en la historia, pues tiene un entorno que no solo busca reivindicar a los que perpetraron esos crímenes de lesa humanidad, sino que pues los trata trata de negar sus crímenes y trata de reivindicarlos. ¿Qué grado de regresión estamos viendo cuando en el país donde se hizo famosa la frase de nunca más, que se pronunció cuando Argentina volvió a la democracia, en 1983, pues ahora resulta que pues se difumina la fuerza de esa frase y se saca del basurero de la historia a estos engendros miserables. Y el caso de Netanyahu, pues es todavía más grave porque lo que está haciendo su ejército en Palestina, pues es ya algo innombrable. Hay 50.000 muertos, donde la mayoría son mujeres y niños, y tiene la sevicia este personaje de eh, acusar antisemitismo cuando se le critica por cualquiera que sea la razón. Por muy válida que sea la crítica, este sujeto sale a tirarse al suelo y a llorar que es antisemitismo. En un proceso donde quien está siendo asesinado es un pueblo semita, los palestinos son semitas, hay que recordar que el tronco semítico son los descendientes de Sem, que pues ya es un significado práctico, son los pueblos árabes y hebreos, no solo los hebreos, árabes y hebreos. Entonces están asesinando a un pueblo semita y quien encabeza ese asesinato es un tipejo como Netanyahu, que su genealogía está adscrita a Europa del Este, que no tiene nada que ver con Medio Oriente, y resulta que él es el semita y no los semitas a los que está asesinando. Y pues ahora resulta que criticarlo a él, cuyo nombre real es Benjamín Milakovsky, ahora resulta que criticarlo a él es antisemita, aunque la crítica provenga incluso de intelectuales judíos. A ese nivel de demencia estamos llegando. Eso es lo que implica las derechas más reaccionarias y retardatarias en el mundo. Entonces, por eso es que pues no evolucionaron, se quedan en un estadio donde no le piden nada a los peores personajes del siglo XX, con la diferencia ahora de que todo lo que hacen en este momento lo vemos en tiempo real y pues actúan con más cinismo en un momento donde se supone que transitamos a la democracia y transitamos a lecciones históricas donde no permitiríamos que estas cosas volviesen a ocurrir. Ahora, aquí mi punto es, ¿cómo logran también, que Héctor, ganar en la narrativa? O sea, ¿cómo logran de repente esos avances que ya nos mencionabas en varios puntos y situarse en una posición competitiva en otros? Porque parece que el granito en el arroz es América Latina, en donde me parece que la mayoría de las personas son gobernadas por administraciones que se definen como progresistas, pero en el resto del planeta hay un avance, ya sea de la derecha o de la ultraderecha. Sí, bueno, creo que México en este caso es una excepción y creo que la fórmula está ahí. ¿Por qué es que ganó Milei en Argentina? Pues bueno, es que interpeló a los sectores más vulnerables, no solo económicamente, sino también emocionalmente vulnerables. Una buena base de sus libertarios, pues son estos jóvenes que siempre han vivido en época de crisis, sin ninguna garantía social, sin ningún tipo de certeza en el futuro, que hasta en lo personal tienen problemas porque son célibes involuntarios, porque son gente a la que le cuesta socializar sanamente y disfrazan esa incapacidad, esa incompetencia social de una filosofía del individualismo y pues como dice Ernesto Bojoslavsky, pues pareciera que el ideario detrás de estos sectores es, pues si yo no tengo un derecho, si yo no tengo un privilegio, perdón, un derecho mínimo de bienestar, entonces que no lo tenga nadie. En lugar de exigir que todos lo tengan,
es que no lo tenga nadie. Me parece que Argentina está viviendo ese lamentable proceso, pero pues interpelar a esta fragilidad que abunda en todo el mundo, pues siempre va a ser pues una técnica muy fructífera para las derechas. Creo que México es una excepción porque lo que se planteó aquí fue, a ver, hay mucha vulnerabilidad, pero pues se trata de que se universalicen los derechos para reducir esa vulnerabilidad. Y pues eso no es poca cosa. La, la situación en México es muy distinta y creo que vale la pena mencionarlo por lo siguiente. En 2006 no estábamos muy distantes de este discurso mileísta, porque pensemos lo que decían los calderonistas sobre las pensiones de adultos mayores. Decían, no, es que eso es regalar pescado y lo que hay que hacer es enseñar a pescar, que es algo que cualquier mileísta diría. Y pues en apenas 15 años después, la situación cambió para bien y ahora ya la narrativa que impera en México es una narrativa democrática, decente, que es, a ver, pues las pensiones deben ser un derecho universal y todos, hasta Gabriel Cuadri, tienen derecho a pedirla. Entonces, me parece que ahí está la distinción. Mientras aquí se piensa que cuando hay una carencia se deben universalizar los derechos, estas ultraderechas detectan estas carencias, pero dicen, ah, no, pues que nadie las tenga y que todos se conviertan en depredadores de todos contra todos, sin saber que pues eso va a favorecer a los más fuertes porque nadie tiene para competir con ellos. Y finalmente, mi querido Héctor, este escándalo, como bien nos dices, de una estafa total por parte de Milei y esta postura de siempre hacerse las víctimas y tirarse al suelo y son víctimas de todo el mundo y ellos son candorosos, inocentes y se equivocan porque quieren hacer cosas bien y todo ello. Ya mencionabas el papel de México, pero aquí yo te pregunto específicamente por el mayor libertario que hay, por lo menos públicamente en nuestro país, que es Ricardo Salinas Pliego, que fue uno de los que salió a apoyar a este Milei. Y viendo las características de Salinas Pliego, de hablar de la meritocracia, viendo lo que hace Milei, estafando a los pobres, a los buenos seguidores, Trump con sus acciones a favor de las oligarquías y demás, los libertarios le han declarado la guerra a la pobreza, es decir, no a la pobreza, sino a los pobres como tal. Los libertarios le declaran la guerra a los sectores marginados, a las mayorías, y se justifican o se venden como los que dan las soluciones, pero realmente están declarando una guerra en contra de estos. Bueno, sí, es que pues estos sectores son elitistas y siempre van a ver con desprecio a los que consideran inferiores, sea por razones de género, de clase o de etnia. Por eso es que propenden a ser xenofóbicos, propenden a estar en contra de la migración, suelen ser misóginos, están en contra del aborto, están en contra de los matrimonios homoparentales, en fin, les molesta la diferencia. Y sí, son personajes con victimarios con discurso de víctimas, ¿no? Y eso ha sido una constante en muchas derechas en toda la historia, ¿no? Pensemos no sé, los nazis, en el ejemplo más extremo del siglo XX, pues ellos estaban convencidos de que las víctimas eran ellos y no los judíos a los que estaban destruyendo, ¿no? Entonces, eh, pues una situación similar en el discurso, precisamente porque viene de esta idea elitista que tienen de la concepción del mundo. El caso de Salinas Pliego, pues efectivamente es un hombre que está, bueno, guerra contra todo mundo, ¿no? Contra la legalidad, es un hombre que no paga impuestos y que se siente un empresario capaz y innovador y fascinante, cuando en realidad es un junior que heredó de un hombre que también evadía impuestos y que pues han logrado lo que tienen gracias a componendas con el poder político y que son malos empresarios. Pues ahora, de no ser por esas chicanas taxativas, pues Salinas Pliego está perdiendo dinero cada vez más. Y pues lo que ofrece en sus canales de televisión, pues es poco menos que desechos tóxicos, ¿no? Entonces, pues yo creo que efectivamente él representa perfectamente a el perfil de lo que sería estos libertarios, entre comillas,
que yo insisto, son gente que tiene problemas para socializar sanamente y disfrazan de individualismo filosófico lo que en realidad es su imposibilidad de llevarse bien con otras personas. Mi querido Héctor Alejandro, yo te quiero agradecer muchísimo, de verdad, como siempre, estos minutos y que nos permitas aprender de ti, amigo. Muchas, muchas gracias a ti, querido Jesús, y pues aquí a la orden, para ti y para tu audiencia.